Hola, bienvenidos al canal de la Academia La Lloreta. Hoy vamos a resolver en este vídeo el examen de Matemáticas 2 de las PCE de selectividad de este año, de julio de 2020. Vamos a resolver en este vídeo el tipo test, ¿vale? Y luego resolveremos en el vídeo siguiente los los 4 problemas que han salido este año. Ya sabéis que este año el examen ha sido diferente. En lugar de tener 10 preguntas de tipo test, hemos tenido 15, aunque había que escoger 10. Y tenéis que tener en cuenta también que por cada pregunta errónea os descontaban 0,15 como penalización, ¿vale? Es importante que sepáis que este tipo de ejercicios de tipo test no es necesario que los justifiquéis la resolución y cómo los resolvéis, ¿vale? Simplemente tenéis que decir si es A, B o C. Entonces, comencemos con el primer ejercicio. Dada la matriz A, esta matriz de 3×3, ¿vale? Es de 3×3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. La suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz A menos 3i, siendo i la matriz identidad, es... Vale, lo primero es, tenemos que sumar la diagonal principal de esta operación. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es, esto es una multiplicación, es decir, la matriz A menos 3 por la matriz identidad. ¿Qué es la matriz identidad? Pues si recordamos, la matriz identidad es del mismo orden que la matriz que nos estén dando, es decir, de 3×3, y todos sus valores son 0 excepto la diagonal principal. Recordad que la diagonal principal son estos 3 números de esta diagonal. Y el resto tienen que ser 0. Vale, entonces tenemos que hacer 3 por i, es decir, 3 por toda la matriz identidad. ¿Cómo multiplicamos un número escalar por una matriz? Pues este número por cada uno de los elementos de esta matriz. Es decir, 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3 y 3 por 0, 0. Vale, esta es la solución de 3i. Entonces ahora tenemos que hacer a menos 3i. Es decir, la matriz A menos 3 veces la matriz i. La matriz A era 3 menos 2, 2, menos 1, 4, 0, 1, 0, menos 1. Vale, y a esta matriz A le tenemos que restar el valor que nos ha dado 3i. Es decir, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Entonces, ¿cómo restamos dos matrices del mismo orden? Pues tenemos que restar cada posición con su posición. Es decir, si aquí en la primera posición tenemos un 3, le restaremos a la primera posición de esta segunda, ¿vale? De esta segunda posición le restaremos la de la segunda posición y así con todos. Entonces esto nos queda 3 menos 3, menos 2 menos 0, 2 menos 0, menos 1 menos 0, 4 menos 3, 0 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 0, menos 1, menos 3. Cuidado con los signos negativos. Entonces, lo que realmente nos están preguntando es la suma de los elementos de la diagonal principal de esta matriz que nos ha salido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los elementos de la diagonal principal, ¿vale? Esto será 0 más 1 más menos 4. Y esto nos da un valor de menos 3. El resultado correcto es la opción B. Vale, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos pide la inversa de una matriz de orden 2×2. ¿Vale? Esta es de 2 filas por 2 columnas. Entonces simplemente tenemos que calcular la inversa.
Podemos hacerlo de dos métodos, o por Gauss-Jordan o por el método de las adjuntas. Entonces, voy a utilizar el método de las adjuntas, que es más rápido. Y hay que aplicar esta fórmula, es decir, la adjunta de B traspuesta partido el determinante de B. Antes de ponernos a calcular una inversa de una matriz, tenemos que verificar que este determinante es distinto de 0, porque si es igual a 0 no existe inversa, ¿vale? Existirá la inversa si y solo si cuando su determinante sea distinto de 0. Así que el primer paso es verificar que esto no se cumple. El determinante de B lo podéis hacer con la calculadora o multiplicamos en línea, ¿vale? 1 por 1 menos 1 por 0. Es decir, 1. Este es el determinante. Como si es distinto de 0, sí existe inversa. Entonces ahora nos ponemos con la adjunta. Calculemos la adjunta. La adjunta de B, primero la adjunta y luego la transponemos. Es lo mismo transponer primero la matriz y luego calcular la adjunta. Vale, ¿cómo se calcula la adjunta? Pues aquí tenemos una posición de fila 1, columna 1. Aquí tenemos la posición de fila 1, columna 2. Aquí la fila 2, columna 1. Y aquí la fila 2, columna 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si queremos calcular la posición 1, 1, lo que tenemos que hacer es tachar la fila 1 y la columna 1. Y el número que nos queda es el que pondremos en esta posición. Entonces, en la 1, 1, pues tacharíamos fila 1, columna 1. ¿Qué número nos ha quedado? El 1. Pues escribimos un 1. Y así con todas las posiciones. ¿Vale? Fila 2, no, perdón. Fila 1, columna 2. Pues fila 1, columna 2. Nos queda un 0. Ahora, fila 2, columna 1. Pues nos queda un 1. Menos 1. Y fila 2, columna 2. Nos queda 1. Vale, pero esta no es la adjunta. Cuidado, son los 4 números que nos han quedado y aparte luego le tenemos que cambiar el signo a esta posición y a esta posición. ¿Vale? Les cambiamos el signo a estas dos. Es decir, si aquí nos ha salido menos 1, ahora será más 1 y el 0 se nos va a quedar igual. Entonces, realmente la adjunta de B es 1, 0, 1, 1. Pero tenemos que utilizar la traspuesta. Vale, entonces, la adjunta de B traspuesta partido del determinante, que ya lo tenemos todo calculado, la traspuesta es cambiar la fila por la columna. Es decir, si aquí 1, 0 está en la fila, ahora estará en la columna. 1, 0 y 1, 1. Esta es la traspuesta partido 1. La división es igual que la multiplicación por un número. Es decir, cada uno de estos elementos entre el número que tengamos aquí. Como es entre 1, nos queda exactamente igual. Este es el resultado de la inversa de B, que corresponde con la opción C. Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 es bastante teórico, no tenemos que calcular nada. Nos dicen, sean A y B dos matrices de 2 por 2, la igualdad, nos piden si esta igualdad cumple cualquiera de estas tres condiciones, ¿vale? Entonces, ¿la cumple siempre? ¿La cumple solo si A por B es igual a B por A? ¿O la cumple solo si A es igual a B? Entonces, realmente, esto es un producto notable. Si operamos el producto notable, sería multiplicarlo todo por todo, ¿vale? Si hacemos A por A
es A al cuadrado, A por menos B es menos AB, B por A es más BA y más B por menos B es menos B al cuadrado. Nos queda esto, entonces, generalmente nosotros cuando multiplicamos 2 por 1 es lo mismo que 1 por 2 o 2x por x2. Es exactamente igual. Pero en este caso no ocurre lo mismo, ¿vale? Las matrices no son conmutativas. Es decir, que esto por esto no es lo mismo que esto por esto, ¿vale? No es conmutativa. Entonces, no nos podemos eliminar estas dos. No son lo mismo A por B que B por A, como si ocurre con el álgebra normal, pero con matrices no. Entonces, ¿cuándo podrán eliminarse estas dos? ¿Cuándo se anularán entre sí? Pues cuando esto sea igual a esto, ¿vale? Si A por B resulta ser lo mismo que B por A, solo en este caso, si estas dos tienen el mismo valor, las podremos eliminar. Y entonces nos quedará A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿vale? Pero se debe de cumplir esta condición. Por tanto, la respuesta correcta es B. No puede ser siempre, porque si estas dos tienen valores distintos, no puede ser siempre, lo podéis comprobar, podéis multiplicar de forma inversa dos matrices y veréis que no os da lo mismo esto por esto. Y si A es igual a B, tampoco tiene por qué ser el mismo valor, ¿vale? Entonces, pasamos al ejercicio 4. Los vectores v1, v2 y v3 nos piden si son independientes o dependientes, ¿vale? En este caso, dos vectores tendríamos que saber un poquito de teoría, recordarla. Dos vectores o más son linealmente dependientes cuando sus componentes son proporcionales. Sus componentes entre sí, cuando son proporcionales entre sí, es decir, la x con la x, la y con la y, la z con la z, de las tres, ¿eh? O también si son paralelos entre sí, que es lo mismo. Entonces, si tuviéramos solo dos vectores, podríamos compararlos directamente. O sea, podríamos hacer 2 partido 1, menos 1 partido 2 y 0 partido 1. Es decir, las x de un vector partido, x y z de un vector partido x y z del otro vector. Si estos tres valores nos dan lo mismo, son paralelos. Pero en este caso no, porque tenemos tres vectores. Entonces, esto no nos vale. Al tener tres vectores podemos determinar si son dependientes con el determinante de la matriz. Es decir, que creamos una matriz V1, V2 y V3. ¿Vale? Utilizamos los tres vectores. Los ponemos aquí. El 2, menos 1, 0. 1, 2, 1. 3, 1, 1. Ponemos nuestros tres vectores. Esta es la matriz que se nos crea y podemos saber si es linealmente dependiente o no en función de si nos da su determinante igual a 0. Es decir, haciendo un producto mixto de los tres, si su determinante de la matriz es igual a 0, esto significa que son dependientes. Esto significa que son paralelos y por tanto son dependientes. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar si el determinante es igual a 0. Eso lo podéis hacer con la calculadora. Os dará el valor directamente. Y si hacemos todo este cálculo, veréis que nos da igual a 0. Entonces, como si es igual a 0, son linealmente dependientes entre sí. El resultado es la opción C. Vamos al ejercicio 5. El rango de esta matriz. Vamos a ver si es de 1, de 2 o de 3. Recordamos un poquito de teoría. El rango de una matriz es el número de líneas linealmente independientes que tenemos dentro de la matriz. Por tanto, el rango máximo
del que partimos siempre es el número de filas que tenga la matriz. Es decir, si tenemos aquí una fila 2 y 3, nuestro rango máximo es 3. Y vamos a partir siempre del máximo, ¿vale? O sea que o tiene 3, o tiene 2, o tiene 1. Nunca tendrá 0 y nunca tendrá más del número de filas que tenga. Si tuviéramos una matriz de 4×4, pues tendríamos un rango 4. En este caso es de 3. Entonces, ¿cómo calculamos el rango? Lo vamos a hacer con el método de los determinantes. Es decir, hacemos primero, como partimos del más grande, vamos a hacer primero el determinante de 3 por 3, ¿vale? El determinante de la matriz completa, la más grande. Lo mismo, esto lo ponemos con la calculadora y nos dará unos valores. En este caso, este me da 0. ¿Qué significa que da igual a 0? Pues si el rango máximo, partimos de 3, si el rango máximo es 0, le vamos a restar un rango. Entonces esto significa que el rango de A será menor o igual a 2. Es decir, partíamos de 3 y como ahora esto nos ha dado 0, le restamos 1. O nos da 2 o nos da 1. Vamos a calcular 1 de 2 por 2 para ver si realmente es de 2 o si es de 1. Pasamos al determinante de 2 por 2. Tenemos varios. Si os fijáis, por ejemplo, podemos escoger estos de 2 por 2. Podemos escoger también de la segunda fila con la tercera, de la segunda columna con la tercera, de la segunda fila con la tercera y así, ¿vale? Comenzamos con el primero. El primero nos da menos 1. 1 por menos 1 menos 2 por 0. Es decir, menos 1. Este da distinto de 0. ¿Qué significa que sea distinto de 0? Significa que ya no le vamos a restar ninguno. ¿Vale? Entonces nos quedamos con el máximo. Aquí o era 2 o era 1. Como este nos ha dado distinto de 0, nos quedamos con el más grande. Es decir, que el rango de A es igual a 2. Vale, en el caso de que nos hubiera dado igual a 0, tendríamos que hacer los siguientes determinantes de 2 por 2. Tendríamos que hacer los 4. Si los 4 determinantes de 2 por 2 de esta matriz que tenemos aquí 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Estos 4 de 2 por 2. Si los 4 nos dan igual a 0, entonces le restaríamos 1 y nos quedaríamos con una única fila. Es decir, un rango 1. En este caso, como ya solo con que uno de los 4 nos dé distinto de 0, ya nos quedamos con el rango de 2. Entonces, la solución correcta es la B. Pasamos al ejercicio 6. Sea A una matriz cuadrada de tamaño 3 por 3, si el determinante de A es igual a 3, entonces el determinante de la matriz inversa A a la menos 1, ¿cuánto es? Vale, según las propiedades de los determinantes, el determinante de la inversa de una matriz es igual al inverso del determinante de la matriz. Quiero decir, el determinante de la inversa de una matriz es igual a la inversa del determinante de esa matriz. Como nos han dicho que este determinante de A nos lo da el ejercicio, que el determinante de A vale 3, entonces quiere decir que el determinante de A a la menos 1 es 1 partido 3. Este era muy sencillito, pero nos teníamos que acordar de esa formulita. El determinante de A a la menos 1 es 1 partido 3 y por tanto la solución es el B. Pasamos al 7. También es bastante teórico. Toda la matriz A que verifica que A a la cuarta es igual a I, siendo I la matriz de identidad, satisface la propiedad
tenemos que ver cuál de estas tres satisface esta propiedad. Pues bien, lo que he hecho yo para comprobarlo es que yo me he puesto, vale, si a la cuarta es igual a i, podríamos descomponer a la cuarta, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos descomponer esto? Pues, por ejemplo, vamos a comprobar primero la primera. Necesitamos una a al cubo, pues a al cubo por a, ¿vale? A al cubo por a es igual a i. Nos dicen que a la cuarta es igual a i. Vale, entonces, si despejamos de aquí, a al cubo es igual, esta a pasa dividiendo, ¿vale? Y esta a no se pueden dividir dos matrices, no existe la división de matrices, entonces esta a tiene que volver a subir multiplicando. Por tanto, a al cubo es igual a i por a la menos 1. Y si recordamos las propiedades de los determinantes, bueno, las propiedades de las ecuaciones, cuando multiplicamos por i es como multiplicar por 1. Es decir, que a al cubo es igual a la menos 1. Nos tenemos que acordar de esta propiedad, nos tenemos que acordar de las ecuaciones matriciales, de cómo despejar estas matrices, ¿vale? Y al final nos queda que a al cubo es igual a la inversa. Es decir, es la primera opción, no ha sido necesario que comprobemos el resto de opciones. Vamos al ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos piden, bueno, nos dan tres matrices de 2 por 2, nos dan una ecuación matricial y nos dicen que digamos cuál es el elemento de la primera fila y la primera columna de X. Es decir, para poder decir cuál es el elemento este, del 1, 1, tendremos que sacar primero qué es X. Aquí volvemos a repasar teóricamente las ecuaciones matriciales. Entonces, recordar, yo en clase siempre lo hago como si fuera una ecuación normal. ¿Vale? Como cuando despejamos una X normal. Entonces esto que se está sumando pasa al otro lado restando. Podéis pasar las dos restando o pasar esto así y ya está, más rápido. Vale, entonces esta A se está multiplicando a la X. Por tanto, ¿cómo la despejamos? Si se está multiplicando, pasa dividiendo a todo, al otro lado. Vale, pero ya hemos dicho, no existen las divisiones de matrices. Entonces, tiene que volver a subir a la menos 1, multiplicándose a la inversa, ¿vale? Cuidado, aquí es donde tenemos que ir con especial cuidado. La A, aquí, antes de despejarla, se encuentra a la izquierda de X. Nosotros, por inercia, aquí, cuando la despejemos y la subamos arriba, lo haremos hacia la derecha. Y entonces lo estaríamos haciendo mal. Porque, ya os he comentado antes, no es lo mismo A por B que B por A, cuando hablamos de matrices. Entonces, ¿cuál es la posición? Va a subir arriba a la menos 1, pero en la misma posición que tenía antes. ¿Vale? No la podemos poner aquí a la derecha de toda esta operación, multiplicándose, sino que la tenemos que poner a la izquierda. Porque inicialmente, antes de despejar, se encontraba a la izquierda de la matriz. ¿Vale? Entonces aquí lo mismo, a la izquierda. Es decir, despejamos la X como si fuera una ecuación normal, pero teniendo muy en cuenta la posición que tiene que tomar. Entonces la X es todo esto, simplemente tenemos que calcular esas operaciones y ya está. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, lo voy a hacer por partes. Primero voy a hacer B más C. B más C, es decir, sumamos 1 más 1, 3 más 4, 1 más 1 y 1 más 1. Esto nos da
2, 7, 2, 2. Vale, ahora queremos a la i restarle la b más c. Entonces hacemos i menos b más c. Vamos pasito a pasito. La identidad ya hemos dicho que era todo 0 excepto la diagonal principal y tiene que ser del mismo orden. Así que 1, 0, 0, 1 menos lo que nos ha dado b más c. Lo que tenemos que hacer es restar cada uno de los elementos por su misma posición, ¿vale? Es decir, 1 menos 2, 0 menos 7, 0 menos 2 y 1 menos 2. Esto nos da menos 1 menos 7, menos 2, menos 1. Entonces ya tenemos todo el resultado del numerador de aquí, ¿vale? De i menos b menos c. Ahora nos falta este valor, a a la menos 1, que es a a la menos 1, es decir, la inversa, que la calculamos igual que hemos hecho antes, ¿vale? La adjunta de a traspuesta partido su determinante. Entonces, la adjunta traspuesta es 1 menos 2 menos 1, 1, y el determinante me da menos 1. Entonces, ¿cómo dividimos una matriz entre un número? Pues igual que cuando multiplicamos por un número. Es decir, cada uno de estos elementos entre este número. Como es dividido entre menos 1, es simplemente cambiarles el signo y ya está. Es decir, menos 1, 2, 1, menos 1. Esta es la inversa. Entonces ya podemos ponernos a calcular la x, ¿vale? La x es todo el valor de a la menos 1, es decir, menos 1, 2, 1 menos 1, por todo el valor de esto de i menos b más c, que es menos 1, menos 7, menos 2, menos 1. Cuidado, porque todo el rato estamos operando elemento de cada posición con su posición, pero cuando ya tratamos de la multiplicación, el producto de dos matrices, no podemos hacerlo elemento por elemento, ¿vale? Esto no es menos 1 por menos 1 y ya está. O sea, en este caso cuando multiplicamos, recordamos que es toda la fila por toda la columna, ¿vale? Es decir, en la primera posición multiplicaréis fila 1 por la columna 1. En la segunda posición, fila 1 por la columna 2. Y así sucesivamente con cada posición, ¿vale? Fila 1 por columna 1, es decir, menos 1 por menos 1, 1. Más 2 por menos 2, menos 4. Segunda posición, fila 1, columna 2, menos 1 por menos 7, 7, más 2 por menos 1. Tercera posición, fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, 1 por menos 1, menos 1, más menos 1 por menos 2, 2. Y la última posición que nos queda, fila 2, columna 2, 1 por menos 7, menos 7, más menos 1 por menos 1, 1. Entonces, esto si hacemos estas operaciones, nos sale menos 3, 5, 1, menos 6. Nos pedían la posición de la primera fila en la primera columna, es decir, el 1, 1, que es menos 3. Opción A. Si os dais cuenta, si os equivocáis con los signos o al cambiar los signos en las adjuntas o alguna cosa de estas, ya os hubiera dado la opción C. Tenéis que ir con mucho cuidado con estas cosas. Vale, ejercicio 9. En el ejercicio 9 tenemos un sistema de ecuaciones. Lo que podemos hacer es crear una matriz a partir del sistema de ecuaciones. Creamos la matriz poniendo columna de las X, columna de las Y y de las Z y poniendo los números que acompañan a cada incógnita.
y los términos independientes formarán parte de la ampliada. ¿Vale? Es decir, esto es la matriz A y con los términos independientes es la matriz A ampliada. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Podemos resolver el valor de x, de y, de z. Por cierto, esto en las últimas calculadoras, las más modernas, que no recuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero las últimas os dan los valores, ¿vale? Simplemente con poner el sistema os da directamente el valor de x, de y, de z. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer manualmente? Por Cramer, podemos intentarlo por Cramer, ¿vale? Para resolverlo por Cramer, el determinante, os lo pongo aquí para resolverlo por Cramer, el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Entonces, si resolvemos este determinante, el determinante de A, perdón, veréis que es igual a 0. Por tanto, no podemos resolver por Cramer, ¿vale? Porque este determinante es igual a 0. Lo metéis en la calculadora y lo comprobáis. Bueno, directamente se ve a simple vista, más que nada porque esta columna y esta columna son equivalentes. Con que existan dos columnas equivalentes significa que ya el determinante va a ser 0. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos resolverlo por Gauss, por ejemplo. Podríais resolver también por sistemas de reducción, de sustitución, cualquier sistema que vosotros conozcáis. Voy a hacerlo por Gauss. Comienzo aquí. Vale, con Gauss significa que tenemos que hacer ceros el triángulo inferior de la diagonal principal, es decir, este y este. Tenemos que ir por orden, ¿vale? Así, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Entonces empezamos a hacer un 0 aquí. Esto es como el mismo sistema que el de reducción, si os acordáis de él. Para hacer 0 pues vamos a trabajar con dos filas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, por ejemplo, menos la fila 1, es decir, podemos multiplicar toda la fila 1 por menos 1 y sumarle la fila 2. Ponemos aquí la operación. Multiplicamos por menos 1 toda la fila 1. Menos 1, 2 y menos 1. Y abajo ponemos la fila 2. 1, menos 1, 2, menos 2. Y las sumamos. Menos 1 más 1 es 0. Menos 2, 4, menos 3. Y entonces esta es nuestra nueva fila 2. Porque aquí está el 0 que queríamos hacer 0, ¿vale? La copiamos. Nos volvemos a copiar nuestra matriz. Y en la segunda fila ponemos la nueva fila 2 que nos ha salido. El resto, totalmente igual. Vale, ahora vamos a hacer el siguiente 0, que es este. ¿Cómo podemos hacernos 0 este? Pues multiplicando por menos 3 la fila 1. Y escribimos, vale, 1 por menos 3, 1 por menos 3, menos 2 por menos 3 y 1 por menos 3. Y le sumamos la tercera fila. 3 menos 1, 2, 4. La sumamos. Esto nos dará 0, menos 4, 8 y 1. Esta es nuestra nueva fila 3. Porque es donde está el 0 que queríamos convertir. Vale, la volvemos a copiar. 1, 1 menos 2, 0 menos 2, 4 menos 3 y nuestra nueva fila 3. 0 menos 4, 8, 1. Y nos falta un 0, este último 0. ¿Cómo podemos quitarnos este menos 4? Pues, por ejemplo, multiplicando por 2, bueno, por menos 2, toda la fila 2. Si multiplicamos por menos 2, nos dará
4 y nos lo podremos quitar con esta tercera. Esto conlleva mucha práctica, ¿vale? Cuando ya hagáis muchos ejercicios os saldrán más fácilmente. Entonces la pongo aquí al lado. Hago menos 2 F2 más F3. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 2 por 4, menos 8. Y menos 2 por menos 3, 6. Y le sumamos la tercera fila. Esto nos da 0, 0, 0 y 7. Esta es la tercera fila, que es donde queríamos hacer nuestro 0, en la tercera fila. Por tanto, ¿qué matriz nos ha quedado? Pues nos queda 1, 1, menos 2, 1. 0, menos 2, 4, menos 3. 0, 0, 0, 7. ¿Vale? Recordemos que esto es la columna de las X, de las Y y de las Z. Y estos son los números independientes. Por tanto, podemos crear de aquí una ecuación. X más Y menos 2Z igual a 1. Aquí tendríamos 0X menos 2Y más 4Z igual a menos 3. Y aquí tenemos 0 igual a 7. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa 0 igual a 7? Aquí no tenemos ninguna incógnita. Esto significa que no existe solución. ¿Vale? Tenemos que poner aquí, no existe solución. No existe solución, no hay valores para X, para Y ni para Z. Entonces, la opción correcta, ¿cuál será? La B. No existe solución. Vale, que no trabajáis demasiado con Gauss o os parece demasiado difícil, que suele pasar, entonces existe otro método. Se puede resolver también por rangos y por el teorema de Roussel-Frobenius, ¿vale? Es decir, si vosotros sacáis ahora el rango, vamos a hacerlo aquí como un apartado 2, el rango de A, os daréis cuenta de que os da 2, esto lo comprobáis, ¿vale? Calculáis el rango de A, de la matriz A, y luego el de la matriz ampliada. Y veréis que la matriz ampliada os da igual a 3. Entonces, por el teorema de Roussel-Frobenius, cuando el rango de A es distinto del rango de A ampliada, tenemos un sistema incompatible. Y esto significa que no existe solución, ¿vale? Pero para ello tendréis que calcular los dos rangos. Lo podéis hacer de los dos métodos, o por Gauss o Kramer, que en este caso no podíamos hacer Kramer, o por rangos, para determinar el sistema que tenemos. Pasamos al ejercicio 10. Para calcular el área de un triángulo formado por 3 vértices, nosotros lo que tenemos es un triángulo, tenemos A, B y C, aquí estos 3 vértices, y lo que tenemos que calcular es primero el vector director de AB y AC. También podríais hacer BA, BC, CB, CA. Hay combinaciones múltiples, los que vosotros queráis, pero siempre tiene que haber una en común, ¿vale? Entonces el área, para calcular el área, ya sabéis que el área de un triángulo es base por altura partido 2. En este caso, como estamos trabajando con vectores, el área es el módulo de AB por AC partido 2. Entonces, lo primero es calcular AB, AC y su determinante, ¿vale? Vamos a hacer un determinante. Vamos a hacer AB por AC. Recordar vamos a poner como ejemplo AC. Esto es un vector director, entonces es el segundo menos el primero, C menos A. Y en AB será B menos A. 0 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2, ¿vale? Y 2 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 1. Entonces aquí hacemos el determinante con I, J y K.
Y nos ponemos aquí el valor de AB y aquí el valor de AC, de las restas estas. Entonces, AB me ha dado 1, 1, 1 y AC menos 1, 0, 0. Vale, como este determinante tiene incógnitas, ya no lo podéis hacer con la calculadora directamente, lo tenemos que hacer de forma manual. Un truquito, lo podéis hacer con la regla de Sarrus, haciendo la triangulación, o podéis volver a copiar las dos primeras columnas y multiplicar las tres diagonales de izquierda a derecha menos las tres diagonales de derecha a izquierda. Entonces, esta sería 0, ¿vale? I por 1 por 0 es 0, J por 1 por menos 1 sería menos 1J, K por 1 por 0, todo lo que sea por 0 es 0, menos, os recomiendo que este apartado de derecha a izquierda lo pongáis entre paréntesis porque al haber aquí un menos nos va a cambiar el signo de todo. J menos 1 por, o sea, J por 1 por 0 es 0, se nos va. I por 1 por 0 es 0, se nos va y solo nos queda menos 1 por 1 por K, que es menos K. Y esto nos queda un resultado de menos J más K. Es decir, que de X no tenemos nada, de J tenemos menos 1 y de K tenemos 1. Esos son los números del vector, 0, menos 1 y 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El módulo es decir, 0 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado. Y partido 2. Esto es el área del triángulo. La raíz de esto será raíz de 2 partido 2. Entonces, el resultado final es el apartado C. Vamos al ejercicio 11. Vale, nos dan dos rectas que están las dos en continua, en ecuación continua. Y nos preguntan que cuál es la posición relativa entre ellas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a separar esto. Voy a escribirme las dos ecuaciones para que las veamos bien. Y S. Recordemos, ¿cuál es el formato de la ecuación continua? La ecuación continua es x menos el punto en x partido el vector en x igual y menos el punto en y partido el vector en y igual z menos el punto en z partido vector z. Por tanto, por eso lo vemos, porque tiene estos tres iguales y por eso se ve claramente que es continua. Vamos a sacar el punto y el vector de cada una, ¿vale? El punto de P. El punto de P será estos tres valores que estén restándose, que será 1, menos 1 y 2. Cuidado aquí cuando tenemos un más, porque esto es menos 1, porque es i menos menos 1 que se convierte en i más 1. Por eso el punto es menos 1. Y el vector de R será lo que está dividiéndose. Entonces aquí, si os fijáis, será x menos 1 partido 1. No pongáis un 0, porque si pusiéramos aquí un 0, lo que sea partido 0 sería 0, 0, todo completo, ¿vale? Pero sí existe x menos 1. Eso significa que está dividiéndose entre 1. Las tres se están dividiendo entre 1. 1, 1 y 1. El punto de S, exactamente igual, son los números que están aquí restándose. Aquí será menos 2 y 1. Y el vector de S
serán las divisiones, ¿vale? Aquí como si tuviéramos un 1, partido 1, y entonces será 1, 2, 4. Vale. Para calcular la posición relativa entre dos rectas se puede hacer de dos formas. O por el método de los rangos, creando dos matrices y calculando el rango de A y el rango de A ampliada, o por el método de los vectores. Para mí es mucho más rápido y más sencillo hacerlo por el método de los vectores. Entonces, primer paso, os lo digo, se hacen dos pasos y es muy sencillito. El primer paso es comparar los dos vectores de las rectas. Es decir, vamos a comparar el vector de R y el vector de S. ¿Cómo los comparamos? Dividiendo cada elemento con su elemento correspondiente. Es decir, las X con las X, las Y con las Y y las Z con las Z. 1 partido 1 tiene que ser igual a 1 partido 2 y esto tiene que ser igual a 1 partido 4. Como os fijáis, estas tres no tienen la misma igualdad. Si dividimos estas tres fracciones, no nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿esto qué significa? Que no son proporcionales. No son proporcionales. Si las tres divisiones, si estas tres fracciones nos dieran el mismo valor, sí serían proporcionales. Y eso, si son proporcionales, significa que son paralelas. Pero no es este caso. Entonces, si no son proporcionales, solo nos queda la opción de que se crucen o que se corten. Secantes, es lo mismo que cortarse. ¿Vale? No es lo mismo cruzarse que cortarse. ¿Vale? Cortarse significa que cuando son secantes se cortan en un punto y cuando se cruzan es que van a pasar por el mismo punto pero en diferentes planos. Van a estar en diferentes planos, en diferentes alturas, por decirlo así. ¿Vale? Entonces nosotros ya sabemos que o se cruzan o son secantes. Descartamos totalmente que sean paralelas. ¿Cómo verificamos, cómo descartamos una o la otra? Pues tenemos que hacer un determinante. Un determinante, pero cuidado, no con este. Tenemos que hacer un determinante con un punto en común, con un vector en común entre las dos rectas. Yo siempre utilizo PR-PS. Si sacamos este nuevo vector común entre las dos, significa que, como hemos hecho antes, será PS menos PR. Siempre tenemos que sacar como un punto extra para verificar el segundo paso. Aunque nos hubiera dado paralelo, también tendríamos que sacar este punto. Este punto sería menos 2 menos 1, menos 2 menos menos 1, cuidado con los signos, y 1 menos 2. Esto nos da menos 3, menos 1 y menos 1. Vale, ¿y ahora qué hacemos? El determinante. Ahora hacemos el determinante de R, el determinante de S y el punto extra que hemos sacado. El vector de R, el vector de S y el vector extra que hemos sacado. Que esto será 1, 1, 1, 1, 2, 4, menos 3, menos 1, menos 1. Este determinante lo podemos calcular con la calculadora. A mí me ha dado menos 4. Y esto es distinto de 0. ¿Qué significa que este determinante sea distinto de 0? Pues que se cruzan. Esto es teoría, o sea, que es simplemente saberse la teoría. Y si fuera igual a 0, serían secantes, ¿vale? Se cruzan si este determinante es distinto de 0, se cortan si este determinante es igual a 0. Entonces, la opción correcta es la A. No se van a cortar en ningún punto, porque si se cortaran serían secantes y no nos han dado secantes, nos han dado que se cruzan, así que no se cortan. Y no son coincidentes porque para que sean coincidentes estas tres tendrían que habernos dado el mismo valor.
Pasamos al ejercicio 12. En el ejercicio 12 nos dice que la ecuación del plano que es perpendicular a los planos Pi1 y Pi2 y pasa por el punto P0, tenemos que calcular la ecuación que es perpendicular. Entonces, si tenemos un plano que es perpendicular a otros dos, bueno, no lo estoy dibujando muy bien. Vale, más o menos este sería el dibujo. La normal de los planos siempre es perpendicular a los planos. Y este iría así. ¿Vale? Entonces, en este caso, al ser un plano perpendicular, las normales de los dos otros planos, estos dos, están contenidos en este plano. Vale, entonces, ¿cómo calculamos la ecuación de un plano? Con la fórmula del determinante de la ecuación. Calculamos Pi3, que nos dará x menos el punto de x, que es 0, y menos el punto de y, que es 0. Z menos el punto en z, que es 0. Y aquí ponemos las normales de los dos planos, ¿vale? Las normales son los números que acompañan a la x, la y, la z. Es decir, aquí será 1, 1, menos 1. Y aquí será 1, menos 1, 1. Y hacemos esta ecuación del plano. La tenemos que multiplicar, si queréis, con Sarrus o con el truquito que os he dado antes de copiar las dos columnas, porque con la calculadora no vamos a poder al tener incógnitas. Y esto me da x menos y menos z menos y más x más z. Le cambiamos el signo a todo esto, ¿vale? Que tenemos un menos delante. Y esto nos quedará 0 menos 2y menos 2z igual a 0. Entonces, si os fijáis en las soluciones, está simplificado, ¿vale? Es decir, si esto lo dividimos todo, lo partimos entre menos 2, nos quedará y más z igual a 0. La solución es exactamente la misma, ¿eh? Esto y esto es lo mismo, simplemente está reducida. Así que la solución correcta es la C. Pasamos al ejercicio 13. Vale, nos piden la distancia entre dos planos. Entonces, para calcular la distancia entre dos planos, que son paralelos, porque en este caso se nota que son paralelos porque x y z tienen el mismo valor, ¿vale? O si dividimos x entre x y entre y z entre z, veríamos que son paralelos o proporcionales, como hemos visto en el caso anterior. Entonces, como ya sabemos que son paralelos, podríamos tomar un punto de uno de los planos y calcular con la distancia de un punto a un plano. Pero yo creo que es mucho más corto, lo voy a hacer de otra forma, creo que es mucho más corto haciendo la distancia directamente entre dos planos. ¿Cuándo podemos aplicar esta fórmula? Lo que vamos a hacer es el valor absoluto de d2 menos d1 partido a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado. La distancia entre un punto y un plano, aquí arriba pondríais un punto dentro de uno de los planos, cualquiera. El caso es que aquí, si os dais cuenta, esto es 1, esto es 2, esto es 1, esto es 1, esto es 2 y esto es 1. Significa que la normal de 1 es exactamente igual a la normal de 2. Así que simplemente con que restemos las d's, que es esto es
de 1 y esto es de 2, con que restemos estas Ds sería suficiente. No tendremos que hacer toda la fórmula del plano de un punto a un plano. Entonces, nos copiamos bien, bien despejada las dos ecuaciones, ¿vale? Esto será x más 2y más z menos 1 igual a 0. Pasamos las Ds al otro lado y esto será x más 2y más z menos 3 igual a 0. ¿Vale? Estas son las dos ecuaciones que tenemos. Recordar que A, B y C es esto. Esto es A, esto es B y esto es C. O sea, el valor que acompaña a cada incógnita. Y esto es D, que no se nos olvide. Vale, entonces hacemos D2 menos D1, es decir, menos 3 menos 1. Cuidado con los signos. Y en valor absoluto. Dividido la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto nos da, si lo ponemos en la calculadora, raíz de 6 partido 3. Es decir, solución C. Pasamos al ejercicio 14. Vale, en el ejercicio 14 nos dan un plano, nos dan una recta en continua. ¿Vale? Es exactamente igual que antes. Esto es como si fuera partido 1 y partido 1. Y tenemos que ver la posición relativa entre el plano y la recta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la normal del plano, que ya sabéis que son los números que acompañan a las incógnitas, que será 1, 1 y menos 2, y el punto y el vector de la recta. Siempre es el primer paso que tenemos que hacer. Vale, entonces el punto son los números que restan a la x, la y y la z, es decir, 1, 0 y 0, porque en la y y en la z no se está restando ningún número. Y aquí, cuidado, que esta y se queda en negativo. Eso significa que no se está dividiendo entre 1, no se queda como la z. Si la z la divides entre 1, se queda z. Pero esta y, al dividirse entre menos 1, se cambia el signo. Por eso, cuidadito con este signo, ¿eh? Nos queda menos 1. Se divide entre menos 1. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la posición relativa entre un plano y una recta? Simplemente tenemos que multiplicar producto escalar de sus vectores. Vale, entonces, producto escalar, no vectorial, escalar, nos tiene que dar un número. Es decir, haremos 1 menos 1, 1 por 1, 1 menos 2. ¿Vale? Vamos a multiplicar la x con la x más la y por la y más la z por la z. Por eso nos va a dar simplemente un número, no va a ser un vector. Entonces, 1 por 1, 1 más menos 1 por 1, que es menos 1, más 1 por menos 2, que es menos 2. Y esto nos da menos 2. Lo único que tenemos que ver es si es igual o si es distinto de 0. ¿Vale? Cuando es igual a 0, serán o paralelas o coincidentes. Cuando es distinto de 0, se cortan, son secantes, se cortan en algún punto, que es nuestro caso. ¿Vale? Como es una solución distinto de 0, se cortan. En nuestro caso se cortan. Y además es la única opción, yo creo que descartamos que sean paralelas o coincidentes y por tanto la opción es la B. Se cortan en un único punto. Pasamos al ejercicio 15. Vale, la ecuación del plano que pasa por estos 3 puntos. Entonces, para hacer una ecuación del plano necesitamos un punto y 2 vectores, al igual que hemos hecho anteriormente. Para hacer la ecuación del plano vamos a poner un punto
un vector. Claro, necesitamos dos vectores entre 3 puntos. ¿Qué vectores podemos poner? Pues, por ejemplo, PQ y QR. Ya sabéis, vector director Q menos P, R menos Q. Y aquí haremos X menos el punto en X. Podemos escoger cualquiera de los 3 puntos. En este caso lo voy a hacer con el punto P, ¿vale? Primero. Es decir, X menos 1, Y menos 0, Z menos 0. PQ, el vector Q menos P me dará 0, 1, 1. Y el vector QR será R menos Q, 1 menos 2, 0. Hacemos este determinante, recordad, si queréis, o por salus o copiando las dos primeras columnas de nuevo y yendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esto al final a mí me da y menos 2x más 2 menos z más z igual a 0. ¿Vale? Como aquí tenemos un menos, cambia todo esto de signo y entonces nos queda y más 2x menos 2 menos z igual a 0. Si la ordenamos bien, 2x más y menos z igual a 2. Esta es la ecuación del plano que corresponde con la opción A. Vale. Pues esto es todo el examen de tipo test. Luego haremos en otro vídeo los 4 problemas disponibles que solo tenéis que resolver 2 de 4. Vale, pues si os ha gustado el vídeo, recordad que le podéis dar a suscribir y seguirnos en nuestro canal, que subiremos muchos más vídeos. Hasta luego.